Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 215 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que hay entrevista la podrás ver también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, yo mismo, Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para solucionar un problema o hacer crecer tu tienda online, puedes contactar conmigo en la sección de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en el programa de hoy, número 215, traemos a un entrevistado que nos va a aclarar y compartir todas las ayudas que existen para los emprendedores y empresas que empiezan en España. Subvenciones que muchas veces no son de dominio común y cuesta un mundo encontrarlas. Pero antes de ello, comenzamos con la frase del día. Ser emprendedor es una lucha continua para salvar la vida de tu empresa y la de tu propia piel, dicha por Spencer Fry, cofundador de Carbon Made. Y es que emprender no es nada fácil, lo digo por propia experiencia. Te encuentras con muchos obstáculos, dificultades y la capacidad de resiliencia que llega muchas veces a unos límites que no todos son capaces de mantenerla. Constituirse por cuenta propia o montar una empresa entraña muchos costes que pueden ser sufragados mediante la propia actividad, si va bien, o por inversores externos que creen en esa idea. Sin embargo, a nivel de incentivos o ayudas estatales o de organizaciones públicas y privadas para todos aquellos que quieren poner en marcha un proyecto, muchas veces son insuficientes o no las encontramos a tiempo. Para solucionarlo, hablamos hoy con Pedro Robles, CEO de Fundit, una empresa cuya función es recopilar y descubrirte todas las subvenciones y ayudas que todo emprendedor tiene actualmente a su disposición. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más, otra semana más a los podcasts de los protagonistas del e-commerce. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, sobre todo, que nos va a arrojar luz sobre todo el tema de ayudas, subvenciones, tipo de créditos que hay para los emprendedores y para las empresas que se encuentran un poco a veces cuando empiezan, pues un poco perdidos en toda esta vertical, ¿no? En este espacio. Así que lo primero de todo, saludar a Pedro. Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Pues hoy Pedro Robles es el CEO y fundador de Fundit. Fundit es una empresa que se dedica a mostrar y explicar un poco todas las ayudas que hay a disposición de pues, los emprendedores y todas las empresas que quieren sobre todo optar a ese tipo de ayudas estatales o de instituciones públicas. Eso es. Lo definiría incluso como un software de búsqueda y gestión de subvenciones. Al final lo que nosotros hacemos es automatizar procesos para que tanto al que gestiona las subvenciones, al consultor, como al solicitante, pues le resulte todo mucho más fácil y así se consiga hacer más accesible los fondos que hay disponibles. Ujú. Creo que vamos a sacar hoy mucha información sobre este tema, Pedro. Bueno, lo primero de todo, antes de nada, sobre todo agradecerte por venir al podcast y antes de hablar del mundo de subvenciones y ayudas para emprendedores y empresas, me gustaría un poco conocer tu historia, ¿no? Porque eres, aparte, ingeniero de teleco y has trabajado como consultor también, pues entre otras experiencias. De hecho, también creo que has aprendido anteriormente a este proyecto de Fundit. Entonces, lo primero que me gustaría saber, Pedro, es cuál ha sido un poco tu camino, ¿no? Tu recorrido hasta el día de hoy. Vale, pues sí, soy teleco, como digo yo a veces un poco teleco de palo, ¿vale? Porque hice teleco yo qué sé, a veces estudiamos cosas tampoco sabes muy bien por qué. Justo en el 2001, cuando explotó la burbuja de las .com, Ujú, así que empecé a rebulir. Y bueno, terminé teleco y yo tenía claro que no quería programar, quería hacer algún tipo de trabajo un poco diferente, más de gestión de ujú. proyectos o lo que sea. Empecé en el 2008 a trabajar. Y al poco de empezar a trabajar explotó la pandemia, no, perdona. Explotó Lehman Brothers, explotó un poco la Sí. crisis del 2008. Entonces ahí, pues la realidad es que en la empresa donde yo estaba, pues no me iban a ampliar el año que tenía el contrato y busqué Ujú, como un loco, no había nada,
nada. O sea, a principios del 2009 yo diría que es que no se movía ni un trabajo y al final me salió una oportunidad, una consultora. Ujú, Y de casualidad entré allí al mundo de las subvenciones, en este caso relacionadas con la I más D más I, que era un buen equilibrio porque de alguna manera yo sacaba provecho de mi carrera, de mi formación, de mis conocimientos, pero sin llegar a programar. Entonces tenía gestión de clientes, gestión de proyectos, gestión de, vamos a decir, de proyectos, pero sí me metí en la parte técnica, pero sin llegar a programar. Y la realidad es que, bueno, descubrí un nuevo mundo que no conocía, del que no tenía ni idea. Estuve en la consultora, en la primera consultora en Zabala durante 6 años ujú. y ahí el que era mi jefe nos propuso a mí y a una compañera montar una consultora desde cero dentro de un grupo empresarial. Entonces entrábamos los tres como socios y efectivamente fue mi primera experiencia emprendiendo. En ese caso también te digo que sin estar en primera fila, ¿vale? Que al final, de alguna Mm. manera, yo era un poco un secundario y eso ayuda mucho a veces a no, pues bueno, no tener que abrir brecha. Pero me dio la oportunidad de aprender, de ver cómo se hacían las cosas de cero, un poco, pues bueno, pacto de socios y cosas así delicadas. Y nada, y estuve 3 años y pico, la empresa iba muy bien, daba beneficios, no me podía quejar, pero tenía el run run de que no quería hacer lo mismo durante otros 30 años. Ya llevaba 10 años trabajando, me quedaban 30, ¿no? Así más o menos tenemos que currar 40 por Aprox- defecto. aproximadamente. Pues, y tenía el run run, se me pasó una oportunidad por delante de un antiguo compañero de la carrera para meterme en consultoría de temas pues de lo que está ahora muy de moda, inteligencia artificial, machine learning, big data o similares. Y me lancé, vendí mis participaciones, lo que me dio un poco de colchón para poder tener algo de dinero y tomar riesgos, vamos a decir, Ujú. y me lancé. Y me salió como el culo, ¿vale? La verdad. Cometí muchos de los errores que recomiendan no cometer, como no firmar el pacto de socios antes de tal, o sea, bueno, una serie de Famoso, cosas. el famoso pacto de socios, el famoso pacto de Cometí socios. varios errores y la realidad es que me salió mal, no encajaron las piezas y estuve 4 o 5 meses bastante malos Ujú. y lo abandoné el proyecto. Entonces me vi de repente con una mano delante y otra detrás y recuperé esta idea que tenía desde hacía mucho tiempo de montar un buscador y de montar una startup y de, bueno, de liderarlo yo. Y nada, y me tiré y ya está. Empezamos en febrero, digo oficialmente o formalmente, empezó el proyecto como de verdad en febrero del 2009, porque conocí también al que luego fue CTO y tal, y nada, y le fuimos dando vueltas, explotó la pandemia y Mm. peleando, y aquí 2000 estamos. 2019, 2019 te refieres, ¿no? 2019, perdona, me he confundido, sí. En febrero del 2019 empezamos ya de forma más seria. Ya no tanto en escribir un documento y hacer una presentación, que yo creo que muchos empezamos así, ¿no? Bajando un poco Sí. las ideas a la tierra, y ahí ya empezamos a gastar, vamos a decir, ¿vale? Que el problema es cuando empiezas a gastar. Hasta entonces, mientras que sea tu tiempo solo, bueno, y ahí empezó la cosa y bueno, Y hace 4 años y entonces cofundaste Fundit y ahora eres el CEO de la compañía. Si eso pudieras es. resumir en poco tiempo lo que es Fundit, para un poco situarlo y traquearlo. Vale, como anécdota te voy a decir que me quedó marcado, es una de las cosas que más dicen, ¿no? Si puedes resumir tu empresa en X segundos o lo que sea. Bueno, aquí Antes de tenemos tiempo. resumirla, antes de resumirla, te voy a contar una anécdota muy que yo de la que me acuerdo de vez en cuando. Salí a montar en bici con mis vecinos y me preguntó un vecino, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué hace tu empresa? Y pensé, madre mía, a ver cómo se lo explico ahora. Y tardé unos 3 o 4 minutos en explicarlo. ¿Vale? Entonces, la realidad es que ahora lo explico mucho más sencillo. Como te adelantaba antes, Fundit es un software de búsqueda y gestión de subvenciones. Nosotros lo que hemos creado son herramientas que puedan cubrir vamos a decir, el proceso completo que cualquier solicitante o gestor de una subvención tiene que cubrir, que es identificar la subvención, ver si encaja o no encaja contigo. O sea, identificar las subvenciones también recibir Ujú. alertas que te avisen de oportunidades, ver si encaja contigo o no y tener todas las herramientas para saber qué documentos tienes que subir, qué necesitas y demás. Y luego hacer el seguimiento una vez se apruebe. Entonces, lo que hacemos gracias a este software es hacer más fácil la conexión entre el solicitante, un gestor consultor que Ujú. se dedica a ello e incluso terceras figuras
que quieren introducir un servicio de subvenciones dentro de su portfolio, pero no lo quieren hacer ellos directamente. Entonces lo quieren externalizar y para poder externalizarlo, pues necesitan tanto al consultor que les ayude para conectarlo con sus solicitantes. Entonces nosotros hacemos mucho más fácil la interconexión entre todas estas partes. Entiendo. Imagino que el tema de lanzar Fundit también surgió un poco con esa experiencia que tuviste emprendedora y con la dificultad de poder disponer, ¿no? O de encontrar subvenciones y ayudas en el tema de emprendimiento. Efectivamente, el emprendimiento es uno de los casos y sí, cuando yo era socio en la consultora que creamos desde cero, al final, bueno, cuando estás ahí en primera línea de batalla, pues te llegan llamadas raras o clientes que te han encontrado y te dicen, oye, necesito esto. Entonces me di cuenta de la cantidad de empresas, de autónomos y de personas, de emprendedores que estaban bastante, entre comillas, abandonados. No había un Ujú. servicio que les cubriera, porque yo era consultor, pero yo tocaba sota, caballo, rey. Yo no trabajaba todas las convocatorias. Hay 18.000 convocatorias al año en España. Es una locura saberlas todas. Wow. Que yo como consultor trabajaba 10, 15, ¿vale? Una puntual, pero te centrabas en un perfil de cliente súper concreto. Una empresa que gastaba al menos en tecnología 200.000 euros al año. ¿Qué porcentaje de empresas en este país gastarán más de 200.000 euros al año en tecnología? Pues yo diría que poquito, ¿vale? O sea, diría que no más de un, no sé, me lo voy a inventar, un 2% o algo Mm. así. Entonces al final me di cuenta de que había un montón de gente que estaba abandonada y que cuando me llamaban para preguntar sobre ello, pues yo tenía que buscar en Google y era una locura encontrar la subvención. Entonces lo primero que pensé fue en la necesidad de que hubiera un buscador que funcionara bien. No fuimos el primero, pero sí el mejor, como digo yo. O sea, no fuimos el primero porque ya existía alguno, incluso existen los buscadores públicos, pero o no están bien alimentados porque, porque no tienen todas las ayudas, que suelen ser los privados, o los Ujú. públicos es una locura. Es durísimo de trabajar con ellos y se hace realmente difícil encontrar algo. Ujú. En la compañía, Pedro, ¿cuántos sois ahora mismo? ¿Y cómo tenéis estructurado el equipo o los departamentos para el tema para este software, para esta empresa? Ahora somos unos 18, 19 y al final tenemos creados como tres equipos. Uno que sería tecnología y producto, que tenemos perfiles puramente programadores, pero luego otra persona que también es como la responsable del producto, que hace de puente Ujú. con operaciones, que sería el segundo equipo, que es más bien bueno, pues el día a día, ¿no? El atender a Mm. clientes, el preparar o investigar cosas, bueno, el día a día. Y luego lo que sería marketing y ventas. Ujú. En su momento hice varios equipos más, pero sinceramente creo que cuanto menos, más sencillo integrarlos y coordinarlos entre ellos. Más concreto. ¿Y la evolución de Fundit? Porque imagino que ha tenido una evolución, diferentes fortalezas, ¿no? O diferentes, digamos, propuestas de valor. En este caso, ha sido durante un tiempo, ahora es un buscador, pero ¿fue un buscador desde el principio o era otra cosa? Fue un buscador desde el principio, pero sí que hemos pivotado varias veces y hemos hecho muchas pruebas de dónde estaba nuestro hueco y dónde estaba la oportunidad, vamos a decir, ¿no? La mezcla, ese equilibrio entre lo que tú sabes hacer bien y dónde está la oportunidad, el hueco en el mercado. Sí que creo que la pandemia, por así decirlo, bueno, nos condicionó claramente, no nos perjudicó obviamente como a un bar, ¿vale? Que tuvo que Ujú. cerrar sí o sí, Claro. eh, pero sí que nos condicionó y nos marcó un poquito el camino. Entonces, la idea inicialmente era montar 100% un SaaS, un buscador en modo freemium que de alguna manera tú entraras, podías usar algo y luego si querías más, pues tuvieras que pagar. Luego, en medio de la pandemia, ayudamos un montón a un montón de gente a aclarar dudas porque eran días locos que salían, ¿no? Como Ujú. nuevas cosas cada día, o sea, era un descubrimiento constante. Nos dimos cuenta de que una de las cosas que más valoraban los clientes era que les asesorásemos sobre qué ayudas podían pedir. Entonces pasamos de, por así decirlo, vender licencias de nuestro software a poner un foco importante en también hacer un cierto asesoramiento, formación. Nunca consultoría, porque yo no quería gestionar las subvenciones, ya existe mucha gente que lo hace muy bien. Ujú. Eh, pero que sepas que pasamos de eso, de puramente producto, a un poco de servicio de asesoramiento, formación,
Peleamos con esa línea durante 2020 y parte de 2021 y al final fuimos viendo que aquello no era escalable, pues que era montar, entiéndeme, pues un servicio de asesoramiento personalizado, pero que son horas hombre, o sea, no es algo que sea escalable. Entonces, Claro. gracias a que ganamos una licitación con la COE y le montamos un buscador marca blanca, vimos que por ahí pues había un poco más la oportunidad. Y por tanto, vamos a decir que inicialmente Funding nació enfocado de una manera importante a los gestores de ayudas, luego cambiamos un poco más a lo que sería el solicitante de la ayuda y luego volvimos a nuestros orígenes, por así decirlo, por lo que digo, que de alguna manera la pandemia nos hizo hacer un Sí. giro y luego volvimos un poco a decir, pero si es que esto era lo que teníamos en mente y era lo que más sentido tiene. Entonces, que sepas que sí, hemos probado muchas cosas, a lo mejor demasiadas, porque a veces Bueno, cuesta decidirse por una. lo bueno que a pesar de que has cambiado y has pivotado muchas cosas, seguís estando ahí, que es lo importante, que es todo lo que Eso es, como dice un buen amigo mío, hasta que dure. eso es, eso Eh, es, eso es. Hablando, Pedro, un poco, bueno, especializados sobre todo en el tema de subvenciones, habéis dicho mucho tema de subvenciones, ayudas. ¿Cómo funciona el sistema de subvenciones y ayudas para emprendedores y empresas en España? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es este, llámalo, no sé si agujero negro o directamente como nebuloso? A ver, ¿cómo funciona? La realidad es que es complejo, principalmente por una razón, porque cada uno de los organismos que convoca subvenciones va a su bola. No existe un marco legal que diga, no, es que las normas del juego son estas. No, cada uno lo hace a su manera. Entonces, ¿cuál es el principal reto, el principal problema del sector? Es que tienes unos 2.000 organismos públicos diferentes que gestionan sus propias convocatorias. Algunos organismos son estatales, tipo ENISA. Otros son autonómicos, pues que puedes meter ahí Acción en Cataluña, IVF en Valencia o yo qué sé, el IGAPE en Galicia. Luego otros son provinciales. A veces hay organismos que no son ni provinciales nada, sino que es de la comarca de no sé dónde. Y luego hay locales. O sea, el Ayuntamiento de Madrid puede sacar una convocatoria, el Ayuntamiento de Torrevieja puede sacar otra convocatoria. Y cada una de esas entidades lo hace a su manera. ¿Por qué? Porque una convocatoria se puede dar por orden de llegada, otra se puede dar por concurrencia competitiva, que es dársela a las mejores propuestas, otra puede ser una convocatoria que esté abierta todo el año y que de alguna manera, si cumple los criterios, puedes optar a ello. Entonces, al final el problema es que la gente, cualquier emprendedor o pyme, no es capaz de conocerlas todas. O te diría que en una gran mayoría de casos recomendaría que esas empresas o emprendedores se apoyen en un profesional del sector, porque Ujú. es imposible conocerlas todas. Y a veces hay ayudas que conoce todo el mundo, por así decirlo, como en ISA, que a lo mejor la complejidad no es identificarla, la complejidad es hacer, presentar. Pero por eso digo yo que también el problema es que no solamente que existen como complicaciones en todas las fases. Primero, a la hora de identificar la propuesta, a la hora de identificar si algo encaja contigo, ahí hay muchos problemas, porque hay gente, no, pues qué bien me suena esto, digitalización del comercio, vale, perfecto, pero es que solamente vale para galerías comerciales o asociaciones, ya no te vale para ti que tienes una tienda. ¿Vale? O sea que al final esa letra pequeña de boletines largos pues complica mucho el rollo. Y luego además que indudablemente las subvenciones en ciertos aspectos se han convertido en un arma política. Es una manera de salir en la tele. Ujú. No te lo tomo, o sea, no soy apolítico, ¿vale? O sea, que no Sí, quiero sí, que nadie descuida, diga, descuida. piense nada, pero estaba pensando en Ayuso. Pues Ayuso sale y dice, no, pues vamos a dar no sé qué, millones, tal cual. Y he visto así de convocatorias que me da igual, Comunidad de Madrid, me da igual Andalucía, Castilla-La Mancha, me da igual. Sí que creo que hay ciertas comunidades que lo hacen mejor que otras, pero en general esto no conoce de izquierda y de derecha. No es una cuestión de que hay unos partidos que lo Es hacen bien una y otros cuestión que no. de una persona o de otra, que lo gestiona De de una una forma o de otra. persona, de gobiernos, los hay buenos y malos. Pueden ser de izquierda, pueden ser de derechas, lo que sea, ya, independientemente de las tendencias políticas de cada uno. Pero la realidad es que lo importante a veces para el político, la sensación que yo tengo es que lo importante es salir en la tele, en el periódico. Pero luego que haya pasado con esos 5 millones que se iban a repartir, pues nada más igual.
Lo importante es que tú ya has conseguido esa foto, ¿vale? Entonces, ahí es un poco la complejidad y por eso es muy importante saber bien cómo, qué ayuda encaja para ti, si realmente tienes opciones de conseguirla, porque aunque te lo haga un tercero, vas a tener que dedicar tiempo y luego hacer una buena gestión de esa subvención. Por ejemplo, las ayudas a la contratación, si no mantienes a esa persona un año, te van a pedir que devuelvas el dinero. O otra recomendación que hago, no hinches demasiado el presupuesto, no pretendas pillar un montón de dinero, porque, por ejemplo, hay gente que ha pedido el Neotec y me dice, ¡ay, qué bien! Me han dado 250.000 euros. Sí, perfecto, pero es que tú te tienes que gastar 320.000 o 325.000 y en muchos casos vas a tener que tú adelantar el dinero. No siempre las subvenciones te vienen por adelantado, te dan el dinero y luego te lo gastas, no. Te diría que es mucho más habitual que primero te lo tengas que gastar y luego te lo dan si te lo dan, ¿vale? Porque puede ser que la hayas cagado por el camino. Entonces, que mucho cuidado con esto, hay que saber usarlas y hay que saber usarlas de forma, vamos a decir, consciente y coherente para que luego no te explote, porque a demasiada gente le ha explotado una subvención en la cara por la razón que sea y han acabado quemados. Conozco un montón de gente que ha acabado quemada y que dice, yo ya no quiero saber nada de las subvenciones, que me dieron una vez y luego la tuve que devolver porque presenté tarde un papelito. Yo qué sé, pues esto es Ujú, habitual, la verdad. ujú. Vamos a entrar un poco de lleno en todo esto, Pedro, porque la verdad que aquí hay mucho que rascar. Y dentro de esta estructura de ayudas y subvenciones, vamos a estructurar una serie de preguntas, sobre todo para Sí. diferentes casos, si te parece. A ver, para tema de subvenciones a fondo perdido para una persona que se constituye por cuenta propia al principio, o ya sea que esté trabajando en una empresa o se quede sin empleo, ¿qué tipo de subvenciones hay? ¿Qué tipo de ayudas hay en este tipo, en este caso? Vale, en este caso, la gran mayoría de subvenciones para alguien que se vaya a dar de alta como autónomo, vaya a crear una sociedad, que tengan en cuenta que son autonómicas. No hay una ayuda estatal. Entonces, cada uno tiene que analizar qué ayuda autonómica hay con su correspondiente comunidad autónoma. Ujú, Eh, puede haber más o puede haber menos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sí que existe una subvención que te cubre hasta el 80% de tus gastos iniciales con un máximo de 4.000 euros. Pero una de las condiciones fundamentales, que además creo que lo has dicho muy bien, es no te puedes dar de autónomo, no, una de las obligaciones para que te den este dinero es que estés en búsqueda activa de empleo. ¿Qué significa eso? Que no puedes estar trabajando en una empresa y darte de alta como autónomo y pedir esta subvención. No. Hay que pensar que las subvenciones son para compensar una necesidad, ¿no? O sea que en este caso, si tú ya estás trabajando, pues chico, siempre en ese por gusto, ¿vale? Pero no por ujú. necesidad. Entonces, en esto, una de las cosas que, uno de los errores que comete la gente a veces es darse de alta, como se han dado de baja voluntaria de su trabajo, pues piensan que no pueden darse de alta como búsqueda activa de empleo. ¿Por qué no? Yo me di de baja voluntariamente de mi trabajo, me metí en algo que me salió mal y estaba en búsqueda activa de empleo. Digo búsqueda activa, pues yo pedí esa ayuda. Entonces, esta es una muy habitual, tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla y León tiene una que es todavía más interesante, que es no solamente para poder darte de alta como autónomo, sino también para crear una sociedad y los gastos iniciales de la sociedad. Por ejemplo, inversiones, una reforma a un local o similares. Entonces, lo primero que le recomendaría a cualquiera es que analice de verdad qué líneas existen en su comunidad autónoma y qué formato tienen. Porque, por ejemplo, en Madrid o Castilla y León son convocatorias que están abiertas todo el año y, por tanto, la tienes que pedir normalmente, pues justo cuando te has dado de alta, pero por Dios, antes de pedir una subvención, antes de darte de alta, comprobad que cumplís los criterios, que a veces es tan sencillo como este que acabo de decir, de ir Sí, al SEPE y darte de alta como en búsqueda activa de empleo. o te has pasado de Entonces, plazo, por ejemplo, porque, por ejemplo, esa ayuda que tú comentas, que de los 4.000 euros, es curioso porque tiene una limitación. Solo puedes pedirla hasta 3 meses digamos, de darte de alta como autónomo. Es decir, que si eso llevas es. autónomo 4 meses, adiós. Adiós, Adiós. efectivamente. Y, por ejemplo, en esa ayuda puedes meter gastos, juraría que son 2 meses antes de darte de alta como Sí. autónomo. Entonces, el tema de las subvenciones sí que es muy recomendable que se estudie por adelantado, porque luego la gente se tira los pelos. Buah, es que no cumple este criterio que puede. Pues es que mira los criterios antes de tomar la decisión. Entonces, que sepas que efectivamente existen ayudas para los primeros gastos iniciales
Y luego existen ayudas enfocadas incluso a las cuotas de autónomo. El primer año tienes tarifa plana, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid ha salido mucho lo de tarifa cero y tal, pero yo no tengo constancia de que se haya publicado nada, entonces tienes que seguir pagando como un campeón. Pero sí que en algunas comunidades autónomas lo que fomentan es que no tengas que pagar, o sea, que el incremento de lo que te sube la cuota del segundo año te lo cubra tu comunidad autónoma. Ujú. Esto es relativamente habitual, ¿vale? Entonces, que cada uno busque en su comunidad autónoma y que lo sepa. Si luego montas una sociedad, pues obviamente pues tiene matices diferentes. Pero en este caso, sobre todo es, no cometáis el error de gastar algo porque te lo van a subvencionar, ¿vale? Gastad lo que ibais a gastar y ya está. Sobre todo cuando estás emprendiendo, que todo es muy caro, ¿vale? Carísimo y Entonces, todo te cuesta. gastar lo que sea necesario y si luego te caen 2, 3, 15.000 euros, joder, pues bienvenido sea. No sabéis qué gustirrinín da cuando te llega la resolución y el dinero al banco. Tal cual, estoy de acuerdo contigo. Y Pedro, ¿subvenciones para un autónomo o ayudas que hay para los autónomos que ya llevan varios años en el mercado, trabajando por cuenta propia, con o sin equipo, sin constituir empresa? Pues esa es una buena pregunta. A ver, las subvenciones van relacionadas a un gasto. Durante la pandemia sí que ha habido muchas ayudas simplemente para que la gente sobreviviera, vamos a decir, ¿no? Ayudas Ajá. a autónomos impactados por la pandemia y demás. Pero si el autónomo no hace gasto, imagina, yo pongo el ejemplo a veces, pongo dos ejemplos. Un rider, un repartidor que tiene su bici y tal. Es autónomo que lo único que puede subvencionar es que se compre una nueva bici Sí. eléctrica. Pero si tú no tienes gastos de ningún tipo, no tienes personal, no haces I más D, no tal, no puedes pedir nada. Entonces, las subvenciones van asociadas a ciertos gastos. Me pasó que di con un fotógrafo, me dijo, ¿hay algo para mí? Y dije, no. O sea, lo siento, pero si llevas 15 años siendo fotógrafo, a lo mejor hay una línea en tu comunidad autónoma para comprarte una nueva cámara, pero poco más. O sea, las subvenciones van asociadas a un gasto, van asociadas a una necesidad, a un riesgo. Si tú eres un autónomo que no tiene riesgo, que das un servicio de asesoramiento y ya está, y que no ha contratado a nadie, pues no hay subvenciones porque sí. Ujú, Ahí tienes el kit digital. El kit digital dices, oye, ¿qué está subvencionando? El kit digital subvenciona que te crees una nueva web. Ya tienes que hacer algo nuevo, ujú, ¿vale? No te dan el dinero y, pues me han dado el kit digital y ahora tengo 6.000 euros más en el banco. No. Te han dado un bono para que tú lo congees para un servicio gratuito, igual que las formaciones. A mí, servicios gratuitos o formaciones gratuitas me parecen unas subvenciones en especie, no en dinero, no es fondo claro. perdido. O sea que ahí también diferenciemos una cosa de la otra. Entonces, aquí tan importante es pedir la subvención que te corresponde como no pedir aquella que no te encaja. Entonces, hay gente que yo le digo, mira, que lo que haces no hay nada, ya está, olvídate. ¿De Ujú. acuerdo? O sale algo perfecto para ti o si al final no tienes unos gastos importantes, simplemente el internet de tu casa y poco más, pues es que no hay una subvención por ser autónomo. Ujú. O Luego, sea, por ejemplo, aquí hay dos cosas que yo recordaba cuando me constituí por autónomo por segunda vez en mi vida. Mi primera fue cuando tenía veintitantos años, que estuve mirando el tema de, por ejemplo, pues oye, ayudas de todo tipo. De hecho, hay una ayuda que es el tema, lo de que tú decías, el kit digital, vale, tú pides el kit digital, pero lo puedes consumir solamente en software, no en hardware. Es decir, si necesitas un portátil o lo que sea, te lo compras en el MediaMarkt o donde sea, o en Amazon, donde quieras. O total. sea, eso no te lo va a pagar. Y luego, por otro lado, hay una parte que es, aparte de lo de la tarifa plana autónomos, también hay para los que se quedan sin empleo, hay una ayuda que es la capitalización del paro, que esto siempre, además, hay mucho contenido por Google y por buscadores, pero ese tipo de ayudas, ojo, son ayudas en plan para constituirte por tu cuenta, ya sea una empresa o ya sea un autónomo, pero para gastarte en equipos, oficinas, tal. Es decir, que si tú quieres capitalizar el paro, imaginemos que tienes 2 años de paro y necesitas pasta para poder impulsar tu negocio, vale, tú capitalizas el paro y los 12, 14, 24 meses que tengas de paro te lo dan de golpe, pero no lo puedes gastar en tu sueldo. Es decir, tu sueldo lo vas a recibir en función de la actividad que generes con los equipos que has comprado con esa capitalización.
Con lo cual es un poco en plan de, oye, al final, si es una ayuda para poder empezar un negocio, al final hay mucho miedo en el sentido de, joder, no voy a poder cobrar durante los 3, 4 primeros meses porque estoy arrancando la actividad. Entonces ahí tienes que tener, aparte del dinero que recibes en el paro, una bolsa económica para poder aguantar esos primeros meses, porque si no, vamos, te veo Sí, ahí comiendo... existe la opción de hacer una capitalización parcial y capitalizar una parte y luego cobrar otra parte como si fuera una especie de paro. Ujú, La realidad es que estoy de acuerdo contigo. El tema de la capitalización es buena idea, pero es una opción interesante, sobre todo si te han despedido y puedes hacerlo, claro, porque hay mucha gente que emprende que se da de baja voluntariamente. Esa es la ujú, realidad. Pero sí que recomendaría a la gente que se informara bien, porque he visto algún caso de gente que ha hecho incluso barbaridades y que no le han aceptado la capitalización. Directamente no se la han aceptado. Pues porque querían poner dinero, pues bueno, al final hay gente que pone dinero simplemente como capital social y ya está. Pues capitalizo todo el paro y lo pongo en capital social. Bueno, ahí sí que es importante un buen asesoramiento para analizar mm, el caso exacto, a qué se va a dedicar la empresa y demás. Pero sí, lo que comentas de capitalización es muy importante para emprendedores. Y luego hay otra cosa que recomendaría a todo el mundo es que por favor se acerque a la Cámara de Comercio de su ciudad o similares. Podrás dar con una persona mejor o peor, pero es un servicio público gratuito, ¿vale? Aunque es una entidad semipública, no pública del todo, pero es un servicio gratuito. Y sobre todo, para lo que es la constitución de una sociedad, sí que lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te va a costar muchísimo menos. Yo he creado 2, 3 sociedades, y digo tres porque la primera, pues la verdad que no estaba ahí en primera línea y no fui yo, o sea, fui al notario, pero a otra cosa, a firmar simplemente, no a gestionarlo. ujú, Y si lo haces a través de un centro PAE, un punto de atención al emprendedor, que los hay públicos y privados, lo que es el notario y el registro te sale por unos 110 euros. E incluso los estatutos te lo hacen gratis. Si lo haces por tu cuenta, con cualquiera, con un abogado, una asesoría, o lo que sea, pues el notario y el registro te sale a lo mejor por 700, 800 euros. Entonces, esto es otra cosa que yo recomiendo, que no solamente es importante recibir subvenciones, sino ahorrar en todo lo que puedas, ¿vale? Y esto es un ahorro que de verdad que vais a agradecer en caso de que os lo estéis planteando. tal cual, sobre todo para ese momento en el que empiezas una empresa y ya está la primera ayuda, ¿no? O sea, vete a la Cámara de Comercio o vete a un PAE donde te puede sobre todo Eso reducir al es, 80-90% los costes de fundación de la compañía. eso Em, es. ¿Qué tipo de ayudas, créditos, subvenciones puede haber para ese tipo de compañías que se constituyen y para los primeros años de vida, para los 3 primeros años de vida, por ejemplo? Estás pensando, o sea, en empresas que están empezando. Y aquí diferenciaría mucho también de empresas tecnológicas de empresas no tecnológicas. Ujú, Eh, Dentro incluso del mundo startup, ¿no? Pues hay empresas que son startup, pero realmente de startup tienen, pues que están gastando mucho en marketing, ¿vale? Pero al fin y al cabo están vendiendo camisetas. No quiero faltar a nadie, que hay startups bestiales, ¿vale? Que venden sí, camisetas. sí. No, simplemente me estoy refiriendo a lo que hace referencia a las subvenciones. Entonces, em, existen todo tipo de ayudas, pero tenéis que pensar que las ayudas son para algo en concreto. Entonces, cuando alguien está empezando, cuando una empresa está empezando, existen ayudas para la generación de empleo. Ahí conozco convocatorias que dan hasta 25.000 euros para subvencionar una nueva contratación. Hay ayudas para internacionalización, que aquí recomiendo mucho ir a ICES Next, a ICES, que es el Instituto de Comercio Exterior, y su convocatoria Next, que la ha utilizado un montón de gente que quiere empezar a abrir un e-commerce en otras ciudades, en otros países, lo que sea. Lo recomiendo. Hay ayudas incluso para ir a ferias o similares, gente que también esté ahí, comercialización de productos. Hay un montón de ayudas para lo que sería agroalimentación, todo es agricultura, ganadería, pesca y demás, convertir una materia prima en un producto enlatado, pues que sepas que existen ayudas. Que puede ser, lo digo porque cuando estás empezando es cuando más necesitas de todo. Hay ayudas a la propia I+D, como te decía, todos los proyectos que son muy intensivos en I+D, que tiene una tecnología muy disruptiva, tienen mucho apoyo porque existen muchas oportunidades ahí. La Ujú. más famosa dentro de empresas de reciente constitución de startups es Neotech, pero luego existen otras convocatorias que suelen ser autonómicas, que también pueden ser muy interesantes. Hay ayudas para la digitalización, o sea, no hace falta inventar la rueda, como digo yo, no hace falta hacer I+D.
A veces con hacer innovación, con hacer nuevas herramientas digitales, también tienes un tipo de apoyo. Entonces, lo importante, por ejemplo, en las líneas de I+D o de innovación tecnológica es, de alguna manera, el poder alimentarlo, porque ahí ya las ayudas no son simplemente en forma de subvención, sino que puedes ir a una deducción fiscal, Ujú. puedes ir a una bonificación de las cuotas de la seguridad social, que es un ahorro constante e inmediato dentro de lo que es los costes de personal. Entonces, bueno, esas son unas líneas. Y luego, existen ayudas para, por ejemplo, empresas que den formaciones. O sea, ahora mismo están saliendo un montón de convocatorias en las que se subvenciona al formador para que el asistente a esa formación reciba ese servicio gratis. Pues para empresas que se dedican a esto, jo, es bestial, ¿vale? Nosotros mismos damos muchos consejos de cómo introducir las subvenciones en tu día a día. Las subvenciones no solamente son útiles para que tú recibas dinero, sino también incluso para potenciar tus canales comerciales y poder captar más posibles clientes o ingresos, ¿vale? O sea, digo para que también veas que al final la gente solo piensa en a ver qué me dan y es como, oye, que a lo mejor te sirve para montar, no sé si lo has visto ahora en todas las aceleradoras que han salido de Telefónica, de no sé qué, de no sé cuántos, Wire y tal, que son aceleraciones gratuitas, subvencionadas. Pues joder, esos 3 empresas ganadoras que han salido han competido a muerte y se han presentado una convocatoria también. Entonces, existen un montón de ayudas prácticamente para cualquier gasto importante que tengas en tu día a día. ¿Vale? Insisto, por hacer un resumen. Perdón. Lo que es el propio emprendimiento, I+D, cualquier tema relacionado con digitalización, innovación, marketing digital o similares, Ujú. contrataciones, iniciativas de conciliación, internacionalización, comercialización de productos agroalimentarios, o sea, muchas, ¿vale? Pero siempre asociado a un gasto, Ujú, ujú. Y en o este casi caso, siempre. sobre todo, también sucede, no sucede como el tema autónomo, ¿no? Por ejemplo, para las empresas incluso que ya llevan más de 5 años, las que no son de reciente constitución, sino, como tú decías, que ya llevan años en el mercado, ahí sí tienes acceso a temas de ayudas, a temas de contrataciones, como tú decías, o otras Hay muchas cosas. ayudas que no tienen esa limitación. Hay ayudas que son específicas para empresas de reciente constitución, principalmente startups, pero la gran mayoría de las ayudas no te piden tener 5, 10 o 2 años, ¿vale? O sea que sí. Existen ayudas para cada una de las fases. Lo normal es que a lo mejor la contratación tú emprendes y emprendes ahí con autónomos como buenamente puedes y cuando consolidas cuando empiezas a contratar. Por eso yo hablaría de la contratación de personal cuando ya estás, entre comillas, un poco consolidado. A lo mejor no vendes nada, ingresas cero, Ujú. pero has hecho alguna ampliación de capital importante y ya tienes dinero como para poder contratar. Entonces, para todas las fases, sí, hay Ujú. oportunidades. Pedro, respecto al tema de las empresas tecnológicas, que has hablado ahí de un tema importante, la nueva ley de startup, ¿qué ventajas tiene, bueno, qué hay que ser para poder, digamos, que te traquen como startup y qué beneficios tiene la nueva ley de startup para nuevas empresas? Es una pregunta fantástica. Tengo que confesar que tengo la sensación de que hay más humo que realidad por detrás, ¿vale? Pero en principio, la nueva ley de startups realmente es un empujón para el sector, o sea, sí lo creo. Lo que pasa es que a lo mejor no tanto como algunos han querido ofrecer. Para ser una startup, hoy por hoy, lo que tienes que es tener menos de 5 años en la mayoría de los casos, o menos de 7 para ciertas temáticas concretas como biotecnología o similares, o sea, temas como muy, muy tecnológicos Ujú. y luego demostrar pues, que tienes una dedicación, a un porcentaje de tus gastos se van a innovación, que eres una empresa innovadora, al menos porque estás apostando por un modelo de negocio innovador, que tienes el sello de pyme innovadora o que has dedicado presupuestos. ¿Qué ventajas te da? Primero, no hace falta ser startup, pero para mí una de las grandes ventajas es que si invierten en ti, la persona que invierte se puede deducir un 50% de lo invertido, cosa que me parece bestial. Y Ujú. luego también hay muchas, vamos a decir, muchos incentivos en la línea de las stock options, de la contratación de personal y cosas así. O sea que hay muchas, es un impacto sobre todo, vamos a decir, fiscal, ¿de acuerdo? O sea, no es Ujú. que te estén dando ninguna ayuda, sino que están fomentando que
de alguna manera se reduzcan los riesgos del dinero que se va gastando por el camino, de inversores o tú mismo a la hora de apoyar a tus trabajadores o Ujú, incentivar a tus trabajadores económicamente. ujú, Yo creo que fue un buen paso, es verdad que se quedó un poco a medias y una de las cosas que no me gusta es el propio proceso de certificación como startup en ENISA, porque no queda del todo claro para qué sirve, porque para las deducciones fiscales no sirve, porque es independiente a si eres startup o no. Empresa de reciente constitución puede aplicar las deducciones fiscales por inversión, ¿vale? Porque lo sé porque tengo unos amigos que han montado una empresa de compraventa de locales y lo han aplicado a la deducción fiscal, o sea, y no han inventado la rueda. Pero en algunas convocatorias sí que te piden tener la certificación de startup para poder aplicar esa subvención y para eso sí que es para lo que va a servir ENISA. ¿Cuántas lo van a pedir? Pues no lo sé, pero por ahora te diría que no son demasiadas, ¿vale? Entonces, yo creo que es una iniciativa muy buena, creo que va a ayudar, sobre todo a mover la inversión, más ahora que está parada la inversión, o sea, está bastante parada. Y lo que sí que le diría a la gente es que tampoco se vuelva loca y analice pues hasta qué punto le merece la pena o no hacer algo para conseguir ese certificado, ¿vale? O sea, que también eso, que tengan cuidado porque si lo que les interesa es la deducción, que sepan que no es obligatorio. ujú, entiendo. Y respecto al tema de sostenibilidad, porque estamos cada día más concienciados con crear empresas más sostenibles, con más, digamos, más amigables con el medio ambiente, ¿hay algún tipo de incentivos o de ayudas o fondo perdido, fondos europeos, fondos estatales, créditos, lo que sea, para ese tipo de Muchos. compañías? A ver, yo diría que una de las líneas que más apoyo tienen dentro del sector es justamente la sostenibilidad y cualquier iniciativa que lleves pues, para reducir la contaminación del mar, para temas de biodiversidad tanto de fauna como de flora, reducir las emisiones de CO2 o similares. Ha habido muchísimas iniciativas, tanto para empresas como también para ayuntamientos, que son muchas veces los responsables. El otro día, sin ir más lejos, que llevé al punto limpio, típico punto limpio que llevas ahí tus trastos viejos o lo que sea, pues esos puntos limpios muchas veces están subvencionados con fondos europeos que le dan al ayuntamiento para montarlos, para que te Ujú, des, o sea, no siempre pienses en empresas, que a veces la subvención empieza en la administración pública, que se la da a otra claro, administración pública. tal Pero cual. sí, muchísimas líneas, tanto de convocatorias estatales autonómicas como de convocatorias europeas, líneas específicas de europeas. Por ejemplo, hay una convocatoria muy famosa de toda la vida que es LIFE, y lo que fomenta es esto, que haya agrupaciones o haya proyectos piloto que demuestren pues, que se puede reducir la contaminación o la emisión o lo que sea. Qué O bueno, qué sea, bueno. sí, muchas. Quien se dedica a esto tiene que de verdad aprovechar las oportunidades que hay. Sí, porque hay mucho en este campo y además que nos ayudamos todos en este caso. De hecho, soy súper consciente y tengo muy mentalizado el tema de que cualquier empresa debe hacer todos los esfuerzos posibles para reducir su huella medioambiental en este caso. Pedro, hace poco te quejabas en redes sociales de una ayuda que se publicó un sábado y que los fondos se asignaban por orden de llegada. ¿Qué pasó con eso? Sí, bueno, que me da rabia, la verdad. O sea, no sé, como persona, como ciudadano, como lo que sea, me da rabia y entonces en este caso, como pues, nos dedicamos a ello, pues lo hago un poco, le doy un poco de visibilidad. A ver, me da mucha rabia cuando sale una convocatoria y hay cosas que huelen mal. Sacar una, o sea, esto es un mensaje incluso para la administración. Sacar una convocatoria en el que se asignan los fondos por orden de llegada, sacarla y publicarla un sábado y decir que se abre al día siguiente a las 12 de la mañana, un domingo, pues huele mal. A mí me da la sensación de que ahí ha habido un chivatazo que se avisaba a los amigos para que los amigos presenten el domingo, que lo tengan todo preparado y que presenten el domingo. Así de claro. Entonces mi queja va por ahí, que a lo mejor soy un mal pensado, ¿eh? Y no tiene nada que ver y son Ujú. casualidades de la vida. Por supuesto, ojalá. Pero en general, incluso para el asesor, consultor, tía, es muy difícil. De verdad, hay que estar revisando también los boletines oficiales un sábado y un domingo para ver estas cosas. ¿En serio? ¿Se nos llena la boca con la reducción de la jornada o con hacer festivos los viernes, pero sacamos cosas los sábados y los domingos? Tía, y no es solamente eso, sino que luego hoy he visto esta semana en una convocatoria en Cataluña, quedan 4 días para presentarse. Se ha abierto el lunes y se cierra el viernes. Jobar. Ya,
Pues esas cosas me Complicado, dan ¿eh? rabia porque hacen más difícil también el trabajo del consultor. Es muy difícil trabajar así. Ujú, totalmente. ¿Estamos bien situados respecto al resto de países en Europa, Pedro? Es decir, a nivel de subvenciones, ayudas que hay en otros países para emprendedores o creadores de empresas, ¿cómo estamos? ¿O qué tipo de ayudas diferentes hay en otros No me países, sé por todos los curiosidad? países, pero en general creo que pecamos en España siempre de pensar que somos peores que los demás. Eso es algo que yo creo que pecamos siempre. Y diría que estamos muy parecidos. Creo que nuestro modelo de subvenciones o similar, o sea, o del estilo, es muy parecido en Francia, en Alemania, en Italia y así. O sea, es bastante común y no estamos tan mal. Yo creo que el problema nuestro es que tenemos una burocracia muy poco eficiente y tenemos un caos de administraciones y de conexiones. Todos nos ha pasado, ¿no? Que hemos ido al médico y no tienen nuestro expediente porque lo tienen en otra comunidad autónoma y no sé qué. Y eso yo creo que la consecuencia de todo eso genera que luego también haya caos en las subvenciones. Demasiadas administraciones públicas diferentes. Pero en lo que respecta a oportunidades y tal, no creo que estemos peor que otros países. Ujú. Y ya por última pregunta, Pedro, y ya ahí te dejo libre. Sobre todo vuestra compañía se basa en ayudar a otras empresas, a compañías, a emprendedores, a autónomos, sobre todo a encontrar esas subvenciones. Pero ¿qué debería de cambiar en España para que lo que tú has dicho al principio, ¿no? Este sistema tan complejo sea más accesible y sea un poco menos brumoso, ¿no? Que digamos que tanto la administración pública pueda disponer de esas subvenciones de un modo, pues, no sé si periódico o tenerlo de una forma clara y que los emprendedores y las empresas puedan acceder más fácilmente a esas ayudas. Pues esta es la carta de los Reyes Magos. Me encanta la pregunta. Pues la realidad es que yo veo clave unificar criterios. Unificar criterios y centralizar esfuerzos. Si en vez de 2.000 organismos públicos diferentes gestionaran subvenciones, lo hicieran 100, digo 100, yo qué sé, decir algo, ¿vale? Y si en vez de tener 45 tipologías de convocatorias diferentes, unas abiertas todo el año, otras abiertas y cerradas, otras que se dan por donde llegada, si se fijaran unas reglas más claras en la Ley General de Subvenciones, porque existe una Ley General de Subvenciones que se publicó en el 2004. Y yo creo que una de las oportunidades que hemos perdido es que con todo el tema de los fondos europeos, lo primero que se tenía que haber hecho es haber modificado esa ley, haber puesto más limitaciones y, vamos a decir, homogenizado más las reglas del juego, y creo que eso tendría un impacto bestial. Tendríamos como, subvenciones mucho más eficientes porque tú sabes el dinero que se reparte en una convocatoria, pero no sabes el gasto que supone bestial la gestión de esa convocatoria, porque tú repartes 5, pero es que a lo mejor repartir esos 5 te cuesta 2, entonces ya te has gastado 7. Entonces yo creo que si consiguiéramos hacer el sistema mucho más eficiente, podríamos conseguir que más dinero llegara a la gente que realmente lo necesita. Y esa es la clave que yo veo para que esto sea posible, la verdad. Ujú. Pues la verdad, Pedro, muchísimas gracias por haber compartido sobre todo esa experiencia y ese conocimiento del tema de subvenciones, ayudas, créditos, cualquier tipo de aire que sobre todo que necesitan los emprendedores y las empresas para poder sobre todo subsistir y seguir creciendo o, oye, o impulsar y crear nuevas líneas de negocio, sobre todo dentro un poco de esta incertidumbre, ¿no? Que nos encontramos todos a la hora de buscar esas subvenciones Un y poco de nos has, luz, un poco de luz. y nos has arrojado precisamente, ¿no? Ese poquito de luz necesario para crear todo el proyecto. Que muchísimas gracias. Esperamos y esperemos que Fundit siga creciendo y sobre todo ayudando a tantas empresas y proyectos que veremos la luz tanto ahora como en los próximos años. Pues eso espero yo también. No será por esfuerzo y ganas. Javier, muchísimas gracias. Un placer participar contigo en el podcast y nada, a seguir peleando, ¿no? A Como seguir nos toca a peleando todos. y a seguir buscando. Cuídate mucho, Pedro. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Pedro Robles de Fundit para conocer de primera mano todas las opciones que tiene un emprendedor o una empresa a nivel de ayudas y subvenciones para hacer crecer su proyecto. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast, allí donde lo estés escuchando, o crees que puede ser de utilidad para alguien que conozcas y lo quieres compartir,
yo, como siempre, estaré muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!